¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, bendecidos. Qué hermosas alabanzas, ¿verdad? Esta es la de cara a cara. Cómo nos muestra Dios de que nos hace falta humillarnos más ante Él. ¿No creen? Sí. Porque lamentablemente se nos olvida. Pero bueno, Dave, ¿puedes orar por mí, por favor? Sí, claro. Amoroso Dios, Señor, te damos gracias por la oportunidad de tenernos aquí. Gracias, Señor, porque tú vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y por eso, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos captar tu palabra. Asimismo, pon un carbón encendido en los labios de tu hija, Señor, que sea más de ti, menos de ella. Y te damos gracias por esta gran oportunidad. Te damos gracias, Señor, y lo agradecemos en el nombre de tu unigénito Hijo. Amén. 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 Bien, pues continuamos con la segunda parte de la restauración. Hoy Dios nos va a proveer de esas herramientas para la restauración de sus hijos, o sea, de todos nosotros. ¿Sí? La primera herramienta es el arrepentimiento y la confesión. ¿Sí? El creyente debe confesar a Dios sus pecados y ofensas de una manera clara y específica. Confesar su propio pecado es ponerse del lado de Dios. Rendirle cuentas, nombrar a la situación como Dios la nombra y estar dispuestos a aceptar el peso de las consecuencias cuando la actitud de no volver a caer en lo mismo. ¿Qué nos dice Proverbios 28, 13? Amén. Amén. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén, 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 amén. Quien se confiesa recibe misericordia de Dios y de la humanidad. Amén. Amén. La confesión debe ser dada con suma actitud de fe y confianza, con esperanza en la fidelidad de Dios y su poder para limpiarle y otorgarle un limpio corazón. ¿Qué nos dice Salmo 51, versículos 2? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ajá, el 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y 12. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Este salmo en particular fue cuando David pidió ante Dios y se arrepintió por ese pecado que hizo. ¿Sí se acuerdan qué pecado hizo David? Y acuérdense que David fue escogido, ungido, porque él tenía el corazón conforme a Cristo. ¿Sí? Pero también pecó porque tomó una mujer casada. ¿Y luego qué pasó? Mandó a matar ¿a quién? A su esposo de la mujer. Entonces, ¿cuál fue su responsabilidad después? Se vinieron las consecuencias. ¿Cuál fue? Que se murió su hijo. Aquí vemos que el rey David entró en arrepentimiento. Esos versículos que leímos nos van a servir para estar en renovación, en la restauración. Así vamos a estar orando con esos versículos. ¿Sí? Amén. Porque así, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y sabemos nosotros en qué hemos estado pecando.
que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por todo el mundo. Amén. Aquí vemos que el propósito de Juan es para nosotros los lectores, ¿sí? Es alejarnos del pecado, ¿sí? Él sabe que en algún momento pueden ocurrir la tentación. ¿Cuántas veces pasamos tentación durante todo el día, durante toda la semana? Muchas veces. ¿Sí? Pero, ¿qué nos dice? Que tenemos un abogado, ¿sí? Y ese abogado es Jesucristo. Amén. Que Él es el que va a estar intercediendo por nuestros pecados. Y ya lo hizo cuando fue a la cruz, ¿sí? Y ese perdón es justo, ¿sí? Es dado por nuestro Padre. Entonces, por eso Dios envió a Jesucristo para la propiciación de nuestros pecados. Otra herramienta es, que yo creo que esta es la que nos ha costado mucho, el arrepentimiento y la confesión. Sí hemos estado, ¿verdad? Al momento que aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos de todos esos pecados pasados, ¿sí? Pero si vemos que volvemos a caer y caemos en esas tentaciones, hay que volverlo a hacer. Pero el perdón es lo que nos ha costado. No hemos perdonado como debe de ser. ¿Sí? Ese perdón inmediato. Yo, para estar preparando todas estas prédicas, me pongo a escuchar a otros predicadores. Y ellos tienen la razón. Dígame en dónde vienen en la Biblia que si no me perdona a mí, yo me voy a esperar que Él me perdone a mí. Si yo perdono primero, Él va a venir a perdonarme. ¿En dónde dice? En ningún lado. Porque Él nos perdonó Primero. Así es. Él, nada más Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Porque si ese amor, esos frutos que nos ha dado, acuérdense que el amor es multitud. El amor es, recuerden esos frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesucristo nos dio? Dios, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos amamos? Si no nos amamos, no podemos amar a nuestros prójimos. Esto es el perdón inmediato, es lo que nos ha costado más. Y esa es la barrera que nos impide que continuemos con nuestra restauración. Entonces, al momento que nosotros hemos confesado nuestros pecados, pero cuando los confesamos, lo confesamos con sinceridad a Dios. ¿Qué pasa cuando aceptan a Jesucristo personas que han venido y dónde están? O que vienen por una vez o dos. Lo han aceptado de dientes para afuera, porque no ha sido sincera su confesión, ¿verdad? O porque quieren quedar bien con la persona que los invitó.
O no han entendido. O no han entendido. ¿De qué se trata? Pero Él nos perdona todos nuestros pecados sin excepción. ¿Qué nos dice Daniel 9:9? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Aquí nos lo está diciendo. A veces nos rebelamos. Si Él nos ha tenido misericordia y nos ha perdonado, nosotros seguimos estando en rebeldía. ¿Sí? Ahora, ¿han dudado o hemos dudado del perdón de Dios? No, Tú no dudas que no, claro que no. ¿Y entonces por qué no perdonas? Con nuestros actos decimos lo contrario. Claro, yo lo sé, pero yo no creo que... No dudo de eso. Dudar del perdón de Dios es dudar de Él mismo. La sangre de Cristo no solo ha perdonado nuestros antiguos pecados, sino que está vigente ese poder y eficacia para perdonar nuestros pecados de aquí en adelante, hasta llegar a la presencia de Dios. No nada más fue el sacrificio y ahí se quedó. Sigue perdonándonos. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Sí? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿El 10 también? No. Es que Sí, también el 10. Sí. Sí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí dice que persevera en falso orgullo que niega que somos pecadores. Esto es, si decimos que no pecamos, estamos cayendo en orgullo y estamos diciéndole a Dios que es mentiroso. Y acuérdense que para Dios nada es oculto. Pero nosotros, al confesar nuestros pecados, vamos a recibir ese perdón del Señor. No encuentro el de Gálatas. ¿Dónde está? ¿Sí? Está en el nuevo. ¿En el nuevo? Sí. Ok, continuamos. Otra herramienta que nos va a servir para la restauración. ¿Sí? ¿Ya? Sí, perdón. Otra herramienta que nos va a servir para la restauración son esos agentes humanos. No crean que los agentes del FBI. Ay, no. Se necesitará de otras personas que nos ayuden a sobrellevar los sufrimientos y cargas que vienen en el proceso de la restauración. ¿Qué nos dice en Gálatas 6? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Aquí nos dice que vamos a amar a los otros como Dios nos amó o como nos ama. ¿Sí? Aquí necesitamos nosotros, así yo como su pastora, ustedes como hermanos, debemos de saber enseñar, debemos de saber aconsejar. ¿Sí? Para esto se requiere que tengamos esa humildad y que seamos profundamente honestos. Esto es de los dos lados. Primeramente, el que va a buscar ese apoyo, que lo escuchen, tiene que venir con una humildad y con honestidad. No nada más es la labor de los pastores, sino también
de todos los hermanos de la congregación. Dios nos muestra con qué persona te puedes acercar. Porque si ven que es una persona que le gusta el relajo, son ejemplos, que le gusta el chisme, que trae todavía algo de contienda o algo, van a ir con esa persona. No, ¿verdad? Hay que ir con alguien que tenga no buen testimonio, sino que vean que es más recto, para que les pueda dar ese consejo. ¿Sí? Ok. Otra herramienta es la restitución. ¿Qué nos dice en Levítico 6:4? ¿Quién dice amén? Pues yo, ¿verdad? Amén. Amén. Perdón. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Sí. ¿Cómo iba a ser la restitución? ¿Qué pasaba cuando robaban algún animalito en el Viejo Testamento? Así va a ser la restitución. ¿Sí? Eso viene por ser, era en la parte en ese tiempo de la ley de Dios. Pero ahora es un elemento sanador para el que ha pecado o el que está en restauración. Siempre que fuere posible, el hermano que ha pecado contra alguien debe de buscar restituir el daño. Esto le dará libertad en su conciencia y proveerá un mejor camino a la sanidad completa. ¿Se acuerdan que también hay un versículo donde dice que vayas a hacer las paces con tu hermano? Esto es parte de la restitución. Pero hay que ver también cómo que está la otra persona, ¿verdad? La que recibió la falta. ¿Sí? Bien. Otra herramienta es el servicio y la congregación. Aquí nosotros debemos de participar constantemente del servicio en la obra del Señor. Asistir fielmente a los cultos y llevar alguna metodología para su discipulado. La comunión, la palabra y el servicio constante serán parte de su renovación y crecimiento espiritual. A través de todo esto, el creyente es evaluado si avanza en su restauración. Sin impropio que se diga que un creyente está en proceso de restauración, cuando se le impide hacer hasta lo más mínimo. ¿Sí? Esto es que haya esa aceptación. ¿Sí? También nos da unos consejos nuestro Padre para seguir restaurándonos, si queremos restaurarnos, porque primeramente es eso. ¿Queremos restaurarnos o no? Esto es que haya una aceptación de la responsabilidad personal, que nosotros debemos de aceptar nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad por la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Y que podemos asumir sin excusas, sin peros. Vamos a Salmos 41, 4. Amén. Amén. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Uh-huh. 41:4, ok. 51:4. El 51:4.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sí, el ver nos regresa con la oración del arrepentimiento. Sí. Esto es que vamos a ver justicia de parte de Dios en todos nuestros caminos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay que delegarle la responsabilidad a Dios. Vamos a Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así es, estaremos en pruebas, pero Dios no nos va a tentar, te va a decir, ay, mira, ay, esto, ven, no, ¿sí? Pero ¿quién es el que nos va a tentar? El enemigo. Porque conoce Nuestras cuáles debilidades. Y también Dios las conoce, pero Él siempre nos va a dar esa fortaleza, por fortaleza para continuar. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de tentación o una forma de prueba que viene desde afuera, no va a venir de adentro. ¿Sí? Entonces, esta aceptación de la responsabilidad personal ya no está diciendo que no deleguemos la responsabilidad a Dios ni a otras personas. ¿Qué dice Gálatas 6:4? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así es, no en otro. Esto quiere decir que si viene alguien a tentarte o te viene a invitar a hacer algo que tú sabes que está mal, ¿qué va a pasar? Ahí es donde va a entrar nuestra sabiduría y nuestro dominio propio. ¿Sí? Y no decir, ay, es que le echas la culpa al otro. Si vas y caes. ¿Sí? Y tampoco vamos a estar dependiendo de esa restauración, ¿sí? A otros. Nuestra restauración, acuérdense que es propia. No hay que delegarle esa restauración al otro. ¿Qué nos dice Romanos 14? Esto yo se los voy a leer. 14, versículos 6 y 12. Ok. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Sí? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ese dice el 12. Este es un paso muy importante para que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad. ¿Sí? No vamos a poder continuar a los siguientes pasos correctamente. ¿Sí? Y no vamos a poder ser restaurados. Fíjense bien. Primero tenemos que aceptar nuestra responsabilidad para poder continuar al siguiente paso. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Primera de Juan 1, capítulo 1, versículos 8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el 12. No, perdón. No hay 12. No hay 12, perdón, estoy leyendo mal aquí. Perdónenme. ¿Se acuerdan? Y esto lo habíamos leído anteriormente. Nos vuelve a decir Dios que no estemos mintiéndole, porque todo sale a la luz. ¿Sí? Otro consejo que nos da es que debe haber una actitud de compromiso y una firme disposición para obedecer. Lo primero es querer cambiar. Acuérdense que Dios es muy caballeroso, es un caballero, y Él no nos va a obligar a hacer algo que no queramos. Por ejemplo, a no ser restaurados. Si no queremos, a su tiempo va a ser. ¿Sí? Pero nosotros debemos de poner nuestra voluntad para esa restauración, para nuestra propia vida. Nadie debe de estar más interesado que nosotros mismos por nuestra propia restauración. Porque va a haber excusas diciendo, al rato, Dios me perdona todo lo que hago. Pero acuérdense, nos vamos a ir llenando, como les dije, de esas piedritas de todos lados. Y va a llegar el momento que ya no vamos a poder ni avanzar para ningún lado. ¿Sí? Y nos va a empeorar nuestra situación. Yo creo que la semana que viene continuamos con los demás consejos, porque sí es algo extenso. Pero yo quiero comentarles algo más. ¿Estamos enojados con alguien? Si estamos enojados con alguien, eso también nos está impidiendo que podamos avanzar al perdón. ¿Sí? Vamos a orar. Quiero que nos vayamos a Salmos 51 y vamos a leer estos versículos que les dije. Y eso va a ser una confesión que vamos a hacer en fe. ¿Sí? Amén. Ya tienen todos Salmos 51. ¿Salmos qué? 51. Ay, bendito seas, Padre. Gracias, papito lindo. Gracias por estas palabras. Gracias, Padre, por estos consejos, por estas herramientas que tú nos das y nos has dejado para que continuemos nosotros nuestra restauración. Perdónanos, Padre, porque hoy entendemos que es difícil perdonar. Y también entendemos, Señor, que al estar enojados con alguien o por una situación, Señor, o enojados con nosotros mismos, detiene esa restauración, Padre. Hoy venimos ante ti a declarar estos versículos, Señor, como lo hizo el rey David. Por eso, Padre, vamos a repetir diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se crearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Gracias, Padre. Gracias. Y ten piedad de nosotros y sigue teniendo esa misericordia hacia nosotros. Ese amor que día a día lo vemos.
Y durante nuestra restauración, Padre, vamos a perdonar. Vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido o los que no nos han ofendido. Y nos hacemos propio esa ofensa, Señor. Gracias, Papito lindo. Gracias, que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Continuamos. Bendiciones. Hasta el próximo domingo.